es falsable si nos podemos imaginar un ejemplo que de suceder lo demostraría como contrario. Por ejemplo, la gravedad. Si de repente esta computadora flotara, bueno, quizás deberíamos cuestionarnos un poco la idea de gravedad. Algo que me olvidé preguntarles, ¿se escucha bien? Buenísimo. Bueno, que bueno, si no tendría que hacer todo de nuevo. No fue muy inteligente de mi parte, no apliqué el método científico. Es decir, en 10 minutos llega Juan, es falsable. Ahora, si yo digo que en 10.000 millones de años llega Juan, y no, claramente no es falsable en términos prácticos, o sea, ¿de qué me sirve esa idea? ¿De qué me sirve esa hipótesis? No puedo hacer nada. Bueno, es importante, lo que está abajo es que la falsabilidad es importante ya que permite la evolución constante de la ciencia. Es otra de las características de ella. Congruencia es un concepto diferente, difícil de explicar sin términos lógicos ni matemáticos, así que hice mayor esfuerzo. Por ejemplo, es cierto que el león come carne y que la vaca come pasto, pero no podemos decir bajo ningún motivo que el león come carne porque la cebra, y dije vaca, quise decir cebra. Bueno, ambas comen pasto, es lo mismo, usen su imaginación, señores. Porque la cebra come pasto, no tiene ningún sentido decir eso. Tampoco, si bien tiene sentido decir que el león come carne, porque tiene dientes, porque tiene colmillos, y tiene sentido decir que la cebra come pasto porque tiene los molares para eso, pero no tiene sentido decir que una cosa sucede porque sucede la otra, no los correlaciona bien. Ahora, cuando hablamos de congruencia, tenemos que correlacionar todos los fenómenos en la misma explicación. Y dando el ejemplo es: el león come carne porque tiene colmillos, la cebra come pasto porque tiene los molares, y ambos coexisten en el mismo ecosistema de la selva sabana en África. Ahí estamos correlacionando todos los fenómenos en una misma explicación. Eso sería una especie de analogía o ejemplo de lo que es la correlación. Acá entramos en un concepto denominado prescripción, que quizás otros lo conozcan como paradigma o programa de investigación, pero acá está un poco más definido, así que prescripción es el conjunto de conocimiento teórico ya aceptado como válido y útil por haber sido comprobado. Después vamos a hablar qué es la comprobación, pero primero había que definir este concepto, que es el concepto que ya se acepta, son el conocimiento y las teorías que ya se aceptan como ciertas. Es decir, el médico no investiga, sí, investiga cuando vas al médico, pero hay todo un conocimiento de fondo que ya utiliza a la hora de ayudarte y ver qué problema tenés y diagnosticarte la enfermedad y darte un medicamento. El biólogo molecular confía en la ciencia que está detrás del microscopio y quizás no está totalmente enterado de toda la ciencia óptica. Sin embargo, confía en ella porque ya fue comprobada. Si estuviera enterado de toda la ciencia óptica sería mejor, pero no necesariamente. Como vemos, la prescripción está totalmente interrelacionada, es decir, es congruente consigo misma. Por dar un ejemplo muy sencillo, el microscopio se relaciona con los anteojos, que se relaciona con el telescopio se relaciona con la astronomía, y el microscopio se relaciona con la biología. Sin embargo, la astronomía y la biología no tienen mucho que ver. Y al mismo tiempo todos estos aparatos se relacionan con la mecánica y la óptica. Así vemos cómo la prescripción está muy relacionada. De hecho, si pudiéramos acá hacer un gráfico de todo el conocimiento de la ciencia, bueno, que nos ocuparía bastante espacio, estaría todo relacionado en distintos aspectos. Hace demasiado calor. Acá vamos con las formas de comprobación. Vamos primero con la comprobación por observación indirecta. Son observaciones para las que es necesario recurrir a la prescripción para verificar la hipótesis. No hace falta que se lean todo eso, ya lo debería haber sacado, pero bueno, quedó. Por ejemplo, uno recurre a la prescripción si ve, por dar un ejemplo medio fuerte, a un hombre muerto con un cuchillo en la espalda. Podríamos decir, podemos descartar el suicidio, porque todos sabemos que ningún hombre es capaz de apuñalarse en cierto lugar de la espalda, menos hasta morir, y más si tiene múltiples apuñaladas. La teoría de la evolución, nadie jamás vio un ser vivo evolucionar a nivel poblacional porque tarda mucho tiempo. Sin embargo, se tiene un montón de evidencia indirectamente, como la paleontología, la prueba por comportamiento 14, la prueba de carbono 14, el comportamiento animal, la microbiología. Todos ellos prueban indirectamente el fenómeno de la evolución, a pesar de que nunca se vio. Recuerden que esta es la parte muy aburrida, después viene la parte menos aburrida. Se arrepienten de venir.
Bueno, observación directa es cuando se observa directamente el fenómeno que trata la hipótesis. Es decir, al observar la marea con el pasar de los días, se confirma la hipótesis de que las mareas son afectadas por la posición lunar, al menos de cierta forma. La hipótesis de la gravedad se confirma al observar el comportamiento de nuestro sistema solar y al observar cómo caen los objetos, claramente. Hay un montón de ejemplos, pero bueno, enumero pocos. La más difícil de definir seguramente es la de experimentación, pero bueno, un intento de definirla sería cuando hay un intento de aislar las variables para verificar la hipótesis. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la velocidad de caída de los cuerpos. Depende de su masa, color o forma. Bueno, se hace muy simple. Bueno, ese supuestamente debería ser que tiene la misma masa, pero bueno, los hice con el mismo tamaño, pero bueno, imaginemos que son del mismo material y eso estaría correcto. Si agarramos objetos de la misma forma, de distinta masa y los soltamos y vemos que caen a distintas velocidades, bueno, podemos sospechar que la hipótesis es correcta. Ahora, cuando agarramos objetos de distintos colores, del mismo tamaño, la misma forma y la misma masa y los dejamos caer, bueno, claramente la hipótesis de que los distintos colores afectan es incorrecta. Lo mismo con las formas, si los dejamos caer con distintas formas y vemos que caen a distinta velocidad, bueno, hemos comprobado que la última hipótesis es la correcta, que la forma es lo que afecta a la caída de los cuerpos debido al rozamiento del aire. Eso sería el ejemplo de experimentación. Y comprobación por tecnología o manipulación o modificación de la realidad. Probar siempre es la última comprobación, por lo general suele ser una recomprobación de las teorías. Es que una vez que se conocen las leyes naturales se utilizan para manipular el universo mediante la técnica. Cuando vemos con los anteojos y podemos leer en vez de estar ciegos, se recomprueban las leyes de la óptica. Cuando utilizamos un microondas y podemos calentar nuestra comida todo el día, se recomprueban las leyes de Maxwell. Y cuando usamos un GPS que utiliza satélites, o tenemos internet, o miramos televisión satelital, se recomprueban las leyes de la teoría de la relatividad, ya que sin ellas los satélites no podrían existir. Y bueno, luego se analizan los resultados con la evidencia y se puede concluir. Si la hipótesis es falsa, se vuelve a formular la hipótesis o se intenta comprobar otra, pero no hay que ponerse triste ya que la falsación es un proceso importantísimo de la ciencia. Y si la hipótesis es verdadera, se prueba se publica para que otros investigadores comprueben la hipótesis. Y una vez que los investigadores comprueban la hipótesis, esto pasa a ser una teoría aceptada y pasa a ser parte de la prescripción. No se preocupen que ya terminamos con la parte muy aburrida. Así que esto es probablemente el fenómeno más importante de la ciencia, es cuando una teoría pasa a ser parte de la prescripción. Así que recapitulando las distintas formas de comprobación, está la observación directa, donde no hay ninguna predicción, la observación directa, la experimentación y la manipulación de tecnología, donde siempre hay predicciones. En este orden podemos decir que el último método, y así, es mejor que el anterior, pero todos los métodos son válidos. Reemplazar una teoría. Mucha gente piensa que por falsar una teoría, es decir, una teoría, vamos a diferenciar una cosa que ya faltó. Una teoría se considera así cuando ya es aceptada y ya fue comprobada por alguna de las formas ya mencionadas. Cuando no fue así, se llama hipótesis. Reemplazar una teoría. Mucha gente piensa que por falsar una teoría, o sea, por encontrar un contraejemplo, se demuestran como falsas. Esto no es así. Hace falta algo más complicado para falsar una teoría. Es decir, hace falta conseguir una hipótesis superadora. A ver, supongamos, ese es un ejemplo gráfico. Supongamos que mi teoría X es la falsada. Y la teoría explica el fenómeno E, el fenómeno B, el fenómeno A y el fenómeno C. Pero el D no lo explica. El D parece demostrarla como incorrecta. No va a ser descartada esa hipótesis, esa teoría, ya que sirve para modificar el universo y explicarlo y predecirlo. Va a ser descartada recién cuando surja una hipótesis, que la llamé XY, que explique todos los mismos fenómenos con mayor precisión y o más fenómenos. ¿Se entiende un poco más o menos el concepto? Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo antes se creía que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y tenía sentido. Vemos que el Sol sale, vemos que da la vuelta al Sol y se pone. Tenía sentido, de hecho servía para predecir el universo, ya que el Sol sale y se pone todos los días, estamos prediciendo la realidad, sirve perfectamente. Ahora, esta teoría no servía para explicar, o explicaba muy mal, el movimiento de todo el resto de los planetas. La gente parecía estar conforme hasta que vinieron con la teoría heliocéntrica, que explicaba mucho mejor el comportamiento de todo el resto de los planetas y lo que veíamos con los ojos. Bueno, ahí se pudo descartar la teoría geocéntrica por la heliocéntrica, que es donde el Sol es el centro de la galaxia. Así que ahí ven cómo es que se reemplaza una teoría, no es simplemente cuestión de falsarla.
Y recapitulando, aquí terminamos con la parte muy aburrida y ya empezamos con la aburrida. Ese sería el método científico, sería realizar una pregunta, un problema, una investigación de fondo con lenguaje referencial, construir una hipótesis falsable, congruente y, si de ser posible, muchas hipótesis con esas características. Comprobar la hipótesis, ya sea indirecta, directa, experimentación o con tecnología. Y si la hipótesis es falsa, si la hipótesis es cierta, se realiza un informe. Y si la hipótesis es falsa, se vuelve a intentar construir una hipótesis. Y ahora vamos a pasar un poco a lo que es la aplicación del método científico en una economía basada en recursos, algunos entendimientos de esto. Y vamos a romper algunos mitos con los que tenemos. Antes que nada es interesante entender que vivimos en la dictadura de la naturaleza. Ahí, para hacer un poquito más divertida o no aburrida la charla, puse a una abeja que parece estar volando y gravedad, solo una teoría. Como bien dice de la evolución, mucha gente descree de ella y dice, eso es solo una teoría, como si fuera una explicación mágica que se inventaron los científicos. La realidad es que vivimos en la dictadura de la naturaleza, no solo por la gravedad, todas las leyes de la termodinámica y todas las leyes físicas nos fueron impuestas. Nadie nos preguntó si queríamos nacer con este código genético, nadie nos preguntó si nos caíamos por 50 pisos nos íbamos a morir, nadie nos preguntó, nacimos en este universo y al menos hasta ahora no podemos cambiar esas leyes. Y no solo son leyes físicas, sino que estas leyes físicas se extienden a lo social. Bueno, como vimos antes, el experimento de Ash demuestra que somos criaturas muy sociales y en casi todos los casos estamos dispuestos a mentir para agruparnos a lo social, y también el efecto Forer, otra que podríamos denominar teoría social, de cómo nos acoplamos a lo que parece describirnos cuando en realidad describe a casi toda la población del mundo. El efecto Forer. También otra teoría social que sabe que la escasez, es decir, cuando la gente no tiene lo que necesita, genera comportamiento aberrante. Y eso es una lástima, pero es así. Es decir, cuando una persona no tiene comida, probablemente se va a obligar a robar. Cuando una persona está en escasez relativa, o lo que denominamos desigualdad, que ve que otra persona tiene más, o él no tiene la zapatilla y el resto sí, y lo molestan por eso, probablemente termine teniendo comportamiento aberrante. Y yendo a los comportamientos realmente aberrantes, es decir, la violencia extrema como la violación, el abuso, el homicidio, la tortura, observamos que casi todos, si no todas las personas que han practicado ese tipo de comportamientos, por lo general en su infancia o en su vida media, han sufrido de esos atentados, por así decirlos, o han visto a alguien que los asesinó, asesinó a un familiar, o sufrieron un intento de homicidio, o fueron abusados sexualmente. Entonces vemos otra cosa que podemos denominar teoría social, que es que el comportamiento aberrante o el comportamiento psicopático se genera por experiencias muy traumáticas. Así que la dictadura de la naturaleza no solo está en las leyes físicas, sino que es también en lo social. Mito 1. Ciencia en la vida cotidiana y prescripción. Mucha gente piensa que la ciencia es solo para los científicos y que cualquier persona que no sepa matemática avanzada jamás va a poder entender ciencia y se va a volver loco como nuestro querido compañero Homero Simpson. Eso es mentira. Si bien es cierto que hasta cierto punto hay que saber matemática compleja para, qué sé yo, hacer un motor o entender cómo funciona, hay algo que se llama divulgación científica, que es ciencia para tonto, pero bueno, eso suena medio peyorativo, pero no, realmente no es así, sino que es ciencia explicada de forma cualitativa y siempre de modo tal que cualquier persona la pueda entender, y eso se puede extender a casi todos los fenómenos de la ciencia. De hecho, muchos son obvios y los usamos cada día. Todos acá sabemos que si no metemos la leche en la heladera se pudre. Acá todos lo sabemos que no nos podemos tirar del quinto piso de nuestro departamento para llegar más rápido. Nos toca el timbre, ¡ahí abajo! ¡Wow! No sirve eso porque claramente vamos a terminar en el hospital. Sabemos que si viene un león tenemos que correr. Y para llegar a algo más complejo, sabemos que si chocamos con el auto y nuestro chiquito está atrás, nuestro hermanito, algún amigo, y sencillamente nos ponemos a llorar, si bien, bueno, nadie culpa a nadie por eso, no es un comportamiento que te solucione ningún problema, que lo ideal sería canalizar esa emoción que te genera el malestar en ayudar. Por ejemplo, agarrar una piedra, romper el vidrio y rescatar a tu hijo. Entonces canalizás las emociones en una solución práctica y científica basada en la prescripción. La prescripción, si no lo recuerdan, era el conocimiento ya aceptado. Todos estamos muy familiarizados con la prescripción cuando miramos la tele, cuando usamos una computadora. Todos nosotros acá amamos la ciencia, que nos guste o no.
ya que la utilizamos constantemente cuando escuchamos nuestros MP3, o el mismo hecho de estar acá. Esto es un fantástico logro científico porque tenemos un edificio, tenemos vestimenta y comemos tarta, que está cocida en un horno. Amamos la ciencia, nos guste o no, la utilizamos constantemente, es una parte de nuestras vidas constantemente. No podemos escapar de ella fácilmente. Escapar de ella implicaría irnos a vivir solos a la jungla y sin siquiera una lanza, porque eso sería parte de la prescripción. Como ven, la utilizamos cotidianamente, y cuando utilizamos apropiadamente la prescripción que nos encausa en lo que tenemos que hacer para resolver un problema, solemos resolverlo mucho mejor. Mito 2. La economía basada en recursos es la tecnocracia y la dictadura de los científicos. No, banquen un segundo, para que no me olvide de nada. Esto no es así. La economía basada en recursos se define como una democracia participativa, donde absolutamente todas las personas del mundo pueden participar siempre y cuando tengan las ganas y el deseo de aprender. Es decir, si no saben sobre técnica, pueden aprenderlo para ayudar, y todo el mundo es libre de aprender. Y además, las decisiones las toman todas las personas. Es decir, si vos estás en tu casa, en una economía basada en recursos, esperemos que eso llegue, y necesitas un buzo porque hace frío, no es que tenés que esperar a que el científico malvado te lo dé, sino que lo pedís, no a una persona, sino a un sistema computacional que probablemente lo mande a hacer solo en base a tus necesidades. Es decir, las personas piden lo que necesitan y no tienen que esperar que ningún científico loco se los apruebe en base a sus criterios personales. En ese sentido, es una democracia participativa donde las decisiones las tomas vos, las tomo yo, las toman todos. Además, es un mundo open source, es decir, un mundo fuente abierta donde absolutamente toda la información está disponible para todos. En una economía basada en recursos, bajo ninguna circunstancia un científico podría sacarte la posibilidad de saber qué es lo que está haciendo, por qué y con qué criterio está tomando la decisión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vos lees un estudio del INDEC que dice que la inflación es del 7%, y lees el estudio de una consultora privada que dice que es del 2%. Bueno, debería ser al revés. ¿A quién le crees? Bueno, probablemente si le consultas a un economista te dice que el INDEC, pero la realidad es que imaginemos que ambas organizaciones te dieran su base de datos y el algoritmo, es decir, la cadena de pasos con las cuales concluyeron ese resultado. No tendrías que basarte en ningún criterio personal ni arbitrario. Sencillamente constaría que agarres ambas bases de datos, corras el algoritmo a mano o en tu computadora, lo que sería más rápido, y llegarías al resultado óptimo por tu cuenta. Esto es lo mismo. Un ingeniero en la economía basada en recursos nos puede decir: no te muestro los planos de mi edificio porque yo soy el científico. No, esto no es así. Es un mundo open source, y la norma es que todo el conocimiento, excepto lo que hiciste el martes de la noche con tu amigo y ese tipo de cosas, es público. Todo el conocimiento que no sea estrictamente privado es público, y la realidad es que la gente tiene que, si en algún momento alguien quisiera quedárselo, tendría que aislarlo socialmente, no en el sentido de echarlo ni nada por el estilo, sino decirle: no, flaco, así no es, y que es necesario que la cultura de la gente y los valores de la gente tengan esas características de aceptar que lo más eficiente para tomar las decisiones es el open source, ya que todos pueden cooperar. Miren, si no, lo que es Linux o lo que es Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo y la más utilizada, donde nadie se le paga y donde todo es público. Esto es una parte imperativamente necesaria, ya que evita la corrupción. Imagínense cuánta menor corrupción habría en el gobierno si todo lo que hicieran fuera público, si no podían reunirse a puertas cerradas ni nada por el estilo. No digo que abogamos por un gobierno, pero imagínense que habría menos corrupción. Bueno, esto disminuye muchísimo las posibilidades de corrupción. Cuando hacemos todo público, la gente tiende a ser ética. Por todas esas razones es necesario un mundo open source. Acá otro concepto muy importante es que las decisiones no se toman, se llega a ellas. Vamos a ver, ejemplificar un poquito. Este es un cartel de mi camino o el tuyo. Las decisiones son una economía basada en recursos, exceptuando las personales. Por ejemplo, si quiero tener un pin en mi buzo de la Mona Jiménez o de Cacho Castaña, no hay ningún problema, eso lo haces a tu manera, como vos quieras. Ahora, las decisiones de índole que afectan a los demás, o cómo deben ser producidas y distribuidos los productos, no se toman como uno quiere, sino que se arriban las decisiones a través de lo que podríamos denominar investigación operativa.
Acá, antes de desarrollar eso, voy a desarrollar un par de conceptos que tienen que ver con la toma de decisiones. Al menos hasta ahora yo conozco 3 formas de tomar una decisión, que serían arbitrariedad, consenso, correlación. La arbitrariedad la conocemos todos hemos experimentado probablemente parte de nuestros padres, es hacer tal cosa, ¿por qué? Porque yo te lo digo, porque sí, es así. Los árbitros se rigen por arbitrariedad, al árbitro se les hace caso, diga lo que diga. Consenso, anda a comprar pan, bueno, todos votamos que vayas a comprar pan, anda a comprar pan, bueno, está bien, voy. Es decir, cuando una mayoría, o cuando se accede entre todos unánimemente a tomar una decisión, esa sería la toma de decisión por consenso. Y la última es la correlación, que implica el análisis de información el análisis de la información de forma externa para decidir cuál sería la forma más racional, lógica y científica de tomar una decisión. Por ejemplo, anda a comprar pan. ¿Por qué? Y porque Marco tiene el pie roto, Laura está muy cansada y Juan está durmiendo. Bueno, voy a comprar pan. Correlación. A ver, entonces ahora desarrollando un poco esto, no es que ninguna sea buena ni mala, depende del tiempo que tengas para tomar la decisión y de la capacidad de procesamiento o la capacidad computacional que tengas. En una economía basada en recursos proponemos tener una alta capacidad computacional gracias a la ciencia y entonces poder tomar la gran mayor parte de las decisiones por correlación mediante la investigación operativa. Por ejemplo, si tenemos que mandar un submarino o un barco a una misión a no sé dónde, no importa, no lo mando como a mí me pinta o como le pinta un político o votamos entre todos, ya que quizás votar no tendría ningún sentido, quizás los que votan no saben cuántas provisiones necesitan las personas en el barco o cuántos votos necesitan de seguridad en el barco. La realidad es que se tiene que hacer mediante la investigación operativa en base al paradigma, a la prescripción, es decir, a lo que ya se sabe de la ciencia y el método científico. Es decir, no se lo manda como se quiere, sino que dice, bueno, el barco tiene que ir hasta acá hasta allá, si tiene que ir a una velocidad promedio de 30 km por hora va a tardar X cantidad de días, entonces necesitamos X cantidad de provisiones en base a la cantidad de qué personas queremos en ese barco, necesitamos X cantidad de barcos salvavidas, el barco tiene que tener GPS, tiene que tener tanta nafta, tanto combustible, tal motor, en base a tales necesidades. Es decir, eso es la investigación operativa, que sería la correlación. En caso de una emergencia en la cual no estuviéramos preparados, por ejemplo hay un huracán en China, no sé, donde quizás no tendríamos el tiempo de tomar la decisión más eficiente, no se anda votando, se anda investigando qué variable, no, se manda a ayudar y listo. Porque nada de votar para ver si ayudamos o no a los chinos no tiene ningún sentido. Mandás ayuda y listo. Ahí sería la toma de decisión por arbitrariedad. Y cuando no tenés tanto tiempo, quizás cuando tenés algo de tiempo, se podría resumir a cierta cantidad de decisiones y se toma por consenso. Pero lo ideal es que tengas la cantidad suficiente de tiempo o la capacidad computacional la capacidad computacional lo suficientemente amplia para tomar la decisión por correlación. ¿Qué es lo que proponemos en una economía basada en recursos? De nuevo, si no fuera posible eso, en una EBR se pueden apelar a las otras dos formas. Por ejemplo, si no se llega a una única decisión, donde a veces no se puede, por ejemplo, la edad de consentimiento sexual, si bien se puede tener en cuenta la ciencia para tomar ese tipo de decisiones, no nos da un resultado único. Entonces ahí se podría apelar al consenso. Muchas decisiones éticas no tienen una única respuesta científica, entonces ahí se puede apelar al consenso de forma local. Es importante destacar eso. Y ahora vamos a decir que, bueno, si comprendemos que lo que queremos es tomar decisiones por correlación, ya que en caso de poder es el mejor método posible, es claro que en lo que respecta a la capacidad computacional, como lo dice la palabra, las computadoras y las máquinas son mucho mejores que nosotros. Es decir, nadie de acá, bueno, o si alguien puede, por favor les pido que levante la mano y todos lo aplaudimos, puede meterse 5 metros bajo tierra durante 10 meses para medir cada 20 milésimas de segundo el pH de sustrato de tierra, pasárselo a otro chabón sumergido 5 metros bajo tierra para luego procesarlo con una computadora, procesar millones de bits de información para calcular cuándo y cuántos nutrientes se le tiene que mandar a la tierra y con qué nivel de acidez. Bueno, ¿alguien de acá puede hacer eso? Bueno, menos mal. Y no, claramente en ese caso es mejor que lo haga una computadora, no porque a mí me gusta o porque a otro le gusta, sino porque nadie de acá corre más rápido que un auto, nadie de acá hace cuentas más rápido que una computadora, no al menos hasta ahora. Entonces, en ese tipo de decisiones es necesario delegarse a las máquinas, y no es que las decisiones
sino que el proceso que ya describí antes de arribar a las decisiones a través de la investigación operativa se automatiza. ¿Se entiende eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Genial. Bueno, mito 3, que un poco lo respondimos. La automatización es igual a las máquinas tomando el control que nos quieren matar y aniquilar a todos porque son perversas. Bueno, yo les prometo con todo mi corazón, pero pueden probarlo si tienen la plata y las ganas, que se agarran 10 laptops y agarran una y la hacen mierda. Bueno, prueba acá, agarra esta laptop, Javier. No. Y la hacen mierda. ¿Qué pasó? Te escucho. Bueno. Esa parte. Hija. Estaba preparado. Bueno, aparentemente voy a tener que hacer doble clic. No, qué bueno. Presentación. Sí, lo demás ya termina realmente, así que Bueno, ya está. Bueno, creo que en parte ya respondí esto, pero bueno, para dejarlo bien en claro, sí, bueno, me entiende porque no tiene cámara web. Para dejarlo bien en claro, imaginemos un GPS. A nadie el GPS le dijo, ¡Taco, doblá para la derecha porque te cojo trompadas y exploto el auto! No, eso no sucede. La realidad es que el GPS hace un algoritmo por el cual te dice cuál es la decisión más eficiente para tomar para llegar a tu destino, que se lo marcas vos, y vos decidís doblar a la derecha. En el caso de que tuvieras ganas de doblar a la izquierda y dar vueltas a la manzana 45 veces porque te pintó, podés hacerlo. Lo que quiero llegar con esto es que las máquinas no te dicen qué hacer, sino que en base al cálculo que les pusiste, en base a lo que dije antes de, y ahora no me hace caso, sí, está todo arreglo. Bueno, ya no sé cómo hacer esto. En base al cálculo que se les puse en lo que es arribar a las decisiones o llegar a las decisiones, eso se automatiza y la máquina llega a la conclusión más óptima, y es el humano el que tiene el poder y el control de decidir si eso hace o no. O sea, nunca se le va a sacar el poder al humano. Es importante destacar que no importa quién tome las decisiones, que eso ya lo quedó implícito, pero lo voy a dejar bien explícito, no importa quién tome las decisiones, sino que importa el cómo. Acá queda bien claro que una vez que está definido el método y el proceso por el cual se toman las decisiones, no importa si las tomo yo, Gandhi, Hitler o la Madre Teresa de Calcuta, siempre y cuando sigamos el método por el cual se toman las decisiones, entonces así podemos lograr una verdadera democracia participativa donde todos podemos participar en el método para tomar las decisiones. Y resumiendo, esto es el proceso por el cual se toman las decisiones en una economía basada en recursos, que para definirla bien simple, ya que esa es otra conferencia, es generar la economía basada en recursos es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios donde se genera acceso abundante a los recursos a través de la técnica por el cual los bienes y los servicios están disponibles para todos sin ninguna forma de intercambio de labor por dinero, por bienes y servicios, ni trueque, ni sistema monetario, ni nada por el estilo, están todos disponibles para todos. Donde está en armonía con el equilibrio dinámico y las leyes naturales, esto está descrito acá. Cómo está en armonía con el equilibrio dinámico es a través de la ciencia y la investigación operativa, y donde se buscan métodos de educación relevante. Otra de las formas para disminuir las posibilidades de corrupción es que todos sepan un poquito de todo, así no pueden ser engañados fácilmente por gente que quisiera tomar el poder. Es muy importante destacar eso, ya que si combinamos métodos de educación relevante con un mundo open source donde toda la información es posible, las posibilidades de corrupción tienden a cero. Así que esta fue la conferencia sobre el método científico. Espero que no haberlos aburrido demasiado y que se hayan llevado algo de información relevante a sus vidas sobre la ciencia y el método científico. Muchas gracias.